La percepción subliminal. Mientras dormimos, creemos que el mundo exterior desaparece, que nada de lo que ocurre a nuestro alrededor puede llegar a nosotros. Pero eso no es del todo cierto. Aunque la conciencia se apaga, el cerebro sigue escuchando, observando, filtrando cada sonido y cada sensación que flota en el ambiente. Es como si la mente, incluso en su descanso, mantuviera una puerta entreabierta. A eso se le llama percepción subliminal durante el sueño, la capacidad del subconsciente para registrar estímulos que no alcanzan la conciencia, pero que aún así dejan huella. Un sonido suave, un cambio en la temperatura, una voz familiar pronunciando nuestro nombre, todo eso puede modificar el ritmo de nuestro sueño sin que lo notemos. Imagina que alguien susurra una palabra mientras duermes. No te despiertas, pero algo en ti la escucha. Quizá esa palabra se transforma en una imagen dentro del sueño o cambia su dirección por completo. No es magia, es tu cerebro interpretando señales que llegan por debajo del umbral consciente. Es un lenguaje silencioso entre el mundo exterior y tu mente dormida. Este fenómeno tiene implicaciones fascinantes. Algunos estudios muestran que ciertos estímulos, como música relajante o mensajes positivos, pueden influir en el estado emocional del sueño e incluso mejorar la calidad del descanso. El cerebro no solo descansa, también aprende, asocia y reordena información mientras dormimos. Por eso, cuando escuchas una melodía que te resulta familiar justo antes de dormir, es posible que aparezca en tus sueños, mezclada con recuerdos y sensaciones. Y si antes de cerrar los ojos repites una idea, una afirmación o un pensamiento tranquilo, tu subconsciente puede continuar trabajándolo durante la noche, tejiéndolo entre fragmentos de memoria y emoción. La percepción subliminal durante el sueño también explica por qué ciertos ruidos nos despiertan y otros no. El cerebro no desconecta del todo, mantiene una vigilancia constante sobre lo que podría representar peligro. Una alarma, un golpe o una voz alterada activan áreas específicas que nos preparan para reaccionar. Pero un sonido suave, un ritmo constante, se integra en el sueño, formando parte de su narrativa. Dormir, entonces, no es una desconexión total. Es más bien un estado intermedio, donde el consciente se apaga, pero el subconsciente sigue en funcionamiento, atento a lo que importa, ignorando lo que no, una danza entre el silencio y la percepción. Y aunque no seamos del todo conscientes de ello, cada noche nuestro cerebro recoge fragmentos del mundo exterior, los mezcla con nuestros pensamientos, emociones y deseos, y los transforma en sueños. Es su forma de recordarnos que incluso en el descanso más profundo, seguimos percibiendo, sintiendo y aprendiendo. Efectos de los sueños lúcidos en la mente. Imagina que estás soñando y de pronto te das cuenta de que todo lo que te rodea no es real. Que el paisaje, las personas y los sonidos solo existen dentro de tu mente. Y sin embargo, puedes controlarlo todo, volar, cambiar de escenario, hablar con alguien que ya no está. Eso es un sueño lúcido. Un estado en el que el soñador es consciente de estar soñando y puede, hasta cierto punto, dirigir la experiencia. Aunque suene casi mágico, los sueños lúcidos son un fenómeno muy estudiado por la ciencia. En ellos, el cerebro mezcla dos estados opuestos, el sueño REM, cuando soñamos más intensamente, y la conciencia activa. Es decir, partes del cerebro que normalmente están dormidas se reactivan, como la corteza prefrontal, encargada de la lógica y el control. Esto crea un puente entre el mundo onírico y la mente consciente. Los efectos de este tipo de sueño van mucho más allá de la curiosidad. Por ejemplo, quienes los practican con frecuencia reportan una sensación de autoconocimiento más profunda. Al tener el control dentro del sueño, pueden enfrentarse a miedos o situaciones difíciles de manera simbólica.
Es como si el subconsciente ofreciera un espacio seguro para explorar lo que normalmente evitamos despiertos. También hay beneficios cognitivos interesantes. Algunos estudios sugieren que entrenar la lucidez onírica mejora la memoria y la capacidad de concentración. Al aprender a reconocer las señales de un sueño, se desarrolla una atención más aguda hacia los propios pensamientos y emociones. En cierto modo, el sueño lúcido entrena la mente para ser más consciente incluso cuando está despierta. Y no solo eso. En los últimos años, investigadores han explorado su potencial terapéutico. Personas con pesadillas recurrentes pueden, con práctica, aprender a modificar el curso de sus sueños, reduciendo la ansiedad o el insomnio. También se ha visto que puede fomentar la creatividad. Dentro del sueño, el cerebro combina ideas y sensaciones sin las limitaciones de la realidad. Muchos artistas, científicos y escritores han afirmado haber encontrado inspiración en esas noches lúcidas. Pero no todo es control. A veces, la lucidez en los sueños genera una sensación extraña, casi inquietante. Saber que todo lo que ves no es real puede hacerte cuestionar los límites entre el sueño y la vigilia. Y en algunas personas, si se fuerza demasiado esta práctica, puede alterar el descanso profundo, ya que el cerebro se mantiene demasiado activo durante la noche. Aún así, la idea es fascinante, una mente consciente dentro de un mundo creado por sí misma. Los sueños lúcidos nos recuerdan que el subconsciente no es un espacio cerrado, sino un territorio que podemos explorar con respeto y curiosidad. Cada noche, mientras dormimos, existe la posibilidad de despertar sin abrir los ojos. La conexión entre mente subconsciente y salud física. Nuestro cuerpo y nuestra mente están más conectados de lo que solemos pensar. Lo que sucede en nuestra mente subconsciente puede influir directamente en cómo nos sentimos físicamente, y el sueño es un momento clave para que esa conexión se fortalezca. Mientras dormimos, el cerebro procesa emociones, pensamientos y recuerdos, y esas experiencias internas tienen un efecto directo sobre sistemas tan importantes como el inmunológico, cardiovascular y hormonal. El subconsciente regula muchas funciones automáticas del cuerpo, incluso sin que lo notemos. Respiración, ritmo cardíaco, digestión y respuesta al estrés están conectadas con los patrones mentales que almacenamos a nivel profundo. Por ejemplo, si durante el día hemos vivido situaciones estresantes, esa tensión puede permanecer en el subconsciente y traducirse en tensión muscular, dificultades para dormir o incluso en la activación de hormonas del estrés durante la noche. Dormir bien y cultivar pensamientos positivos antes de descansar tiene un impacto real. Cuando entrenamos la mente para enfocarse en la calma, la gratitud o la autocompasión, enviamos señales que el cuerpo interpreta como seguridad y relajación. Esto permite que los sistemas biológicos trabajen de manera óptima, la presión arterial se regula, los músculos se relajan y el sistema inmunológico se fortalece. De alguna manera, estamos hablando con nuestro cuerpo a través de la mente, guiándolo hacia un estado de bienestar mientras dormimos. Los sueños también reflejan esta conexión. A veces, una pesadilla puede desencadenar respuestas físicas, como un aumento del ritmo cardíaco, mientras que un sueño tranquilo puede generar una sensación de alivio al despertar. El subconsciente actúa como mediador entre nuestras experiencias emocionales y la respuesta física, ayudándonos a procesar no solo la información, sino también las emociones asociadas a ella. Además, el subconsciente puede ayudarnos a reforzar hábitos saludables. Visualizar mentalmente actividades beneficiosas, como ejercitarse, comer bien o meditar, mientras estamos relajados antes de dormir, puede aumentar la probabilidad de que nuestro cuerpo siga esas instrucciones de manera más natural al día siguiente. Es un puente entre intención consciente y acción física, un canal que podemos aprovechar para mejorar nuestra salud.
Dormir no es solo un descanso pasivo, es una oportunidad para que nuestra mente subconsciente guíe al cuerpo hacia el equilibrio. Cada noche, mientras descansamos, ocurren procesos de reparación física, regulación emocional y consolidación de hábitos. Esta interacción silenciosa entre mente y cuerpo nos recuerda que cuidar de nuestros pensamientos y emociones también es cuidar de nuestra salud física. En definitiva, el sueño nos permite un diálogo profundo con nuestro propio cuerpo. Al fomentar pensamientos positivos y tranquilidad antes de dormir, podemos influir en nuestro bienestar. La consolidación de recuerdos durante el sueño. La consolidación de recuerdos es uno de los procesos más fascinantes que ocurre mientras dormimos, y tiene un papel crucial en cómo nuestra mente aprende y se adapta cada día. Cuando estamos despiertos, nuestro cerebro acumula constantemente información, desde conversaciones y experiencias cotidianas hasta emociones y sensaciones que ni siquiera notamos conscientemente. Sin embargo, toda esa información no se almacena automáticamente de forma estable. Es durante el sueño cuando nuestro cerebro toma ese material crudo y lo organiza, seleccionando lo que vale la pena guardar y, en muchos casos, transformándolo en recuerdos más sólidos y duraderos. Este proceso no es pasivo, nuestra mente trabaja activamente para reforzar conexiones entre neuronas, creando redes que consolidan lo que hemos aprendido. Por ejemplo, cuando estudiamos algo nuevo o practicamos una habilidad, dormir adecuadamente hace que esa información se transfiera de la memoria a corto plazo, que es más inestable, a la memoria a largo plazo, mucho más confiable. Además, durante el sueño, el cerebro reordena los recuerdos de manera que no solo se almacenan, sino que también se integran con conocimientos previos, ayudándonos a hacer conexiones creativas que no serían posibles durante la vigilia. Las distintas fases del sueño cumplen funciones complementarias en la consolidación de recuerdos. Durante el sueño profundo se fortalecen habilidades motoras y recuerdos declarativos, como hechos o información aprendida. Por otro lado, el sueño REM, famoso por sus sueños vívidos, es vital para consolidar experiencias emocionales y creativas. Este equilibrio entre diferentes etapas asegura que aprendamos, recordemos y, al mismo tiempo, podamos enfrentar nuevas situaciones con mayor flexibilidad mental. En resumen, dormir no es solo un descanso físico, es un entrenamiento silencioso y complejo de nuestra mente, donde cada sueño y cada fase cumplen una función clave para que despertemos más preparados, con recuerdos más claros y una mente capaz de integrar experiencias de manera profunda y significativa. La influencia del subconsciente en hábitos y rutinas. Gran parte de lo que hacemos cada día no es fruto de una decisión consciente, sino del poder silencioso del subconsciente. Desde la forma en que nos cepillamos los dientes hasta cómo reaccionamos ante una crítica, una enorme cantidad de nuestras acciones están guiadas por patrones automáticos grabados en la mente sin que lo notemos. El subconsciente es, en esencia, un sistema de ahorro de energía. El cerebro humano, que consume una cantidad enorme de recursos, busca automatizar todo lo posible para no sobrecargarse con decisiones constantes. Así nacen los hábitos, pequeñas secuencias de acciones repetidas tantas veces que se vuelven automáticas. Y aunque esta capacidad es útil, también puede ser una trampa si los hábitos que hemos construido no nos benefician. Cada rutina que repetimos deja una huella en nuestro cerebro. Con el tiempo, el subconsciente aprende que ciertas conductas producen una sensación de recompensa, aunque sea mínima. Por ejemplo, revisar el teléfono al despertar puede generar un pequeño estímulo de dopamina, lo que refuerza el comportamiento. Lo mismo ocurre con comer por ansiedad, procrastinar o incluso pensar de forma negativa. Lo hacemos no porque queramos, sino porque nuestra mente lo ha aprendido como un patrón familiar. Pero aquí viene lo esperanzador, el subconsciente no distingue entre un hábito bueno y uno malo.
solo responde a la repetición y a la emoción asociada. Esto significa que podemos reprogramarlo. Al cambiar conscientemente nuestras acciones, poco a poco el cerebro crea nuevos caminos neuronales, reemplazando los antiguos patrones por otros más saludables. La clave está en entender que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. El subconsciente necesita constancia y coherencia. Si cada noche visualizamos la versión de nosotros que queremos ser, más tranquila, disciplinada, saludable, y acompañamos esa imagen con emociones positivas, el cerebro empieza a aceptarla como real. Con el tiempo, lo que era un esfuerzo consciente se convierte en una rutina natural. Durante el sueño, estos procesos se consolidan. El cerebro revisa lo vivido durante el día y refuerza los comportamientos repetidos o los pensamientos más cargados emocionalmente. Por eso, la manera en que terminamos el día importa. Si nos dormimos repasando preocupaciones, reforzamos la ansiedad. Pero si enfocamos la mente en calma o gratitud, estamos programando al subconsciente para sostener ese estado. En última instancia, nuestras rutinas no solo moldean nuestro día, sino nuestra identidad. Cada pequeño acto repetido envía un mensaje al subconsciente sobre quién somos y cómo vivimos. Y cuando esos mensajes cambian, cambia también la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. El poder de transformar la vida no está tanto en grandes decisiones, sino en las pequeñas repeticiones diarias que, con el tiempo, enseñan al subconsciente a trabajar a nuestro favor. La atención selectiva y el subconsciente. Cada día, tu cerebro recibe millones de estímulos, luces, sonidos, olores, palabras, recuerdos, pensamientos. Pero solo una pequeña parte logra pasar el filtro de tu atención. El resto simplemente desaparece. No porque no esté ahí, sino porque tu mente decide no verlo. A eso se le llama atención selectiva, y es una de las herramientas más poderosas y más misteriosas del subconsciente. Imagina que estás en una cafetería llena de ruido, conversaciones cruzadas, el sonido de la máquina de café, la música de fondo. Sin embargo, si alguien pronuncia tu nombre al otro lado del lugar, tu atención se dispara, como si esa palabra brillara entre el ruido. No lo hiciste a propósito. Fue tu subconsciente, siempre atento, quien decidió que ese sonido merecía tu enfoque. La atención selectiva actúa como un filtro invisible. No podemos procesarlo todo, así que el cerebro prioriza lo que considera importante. Lo curioso es que no siempre somos nosotros quienes elegimos esos criterios. A veces lo hace la emoción, otras la costumbre o incluso el miedo. Es como si una parte silenciosa de nuestra mente decidiera qué ver y qué ignorar. Y aquí está lo fascinante, lo que no percibimos conscientemente no desaparece del todo. El subconsciente lo almacena, lo analiza y a veces lo usa después. Es por eso que una canción que apenas escuchaste de fondo puede quedarse en tu cabeza todo el día, o porque algo que pasaste por alto en una conversación puede influir en lo que sueñas esa noche. La atención y el subconsciente trabajan juntos en un delicado equilibrio. Mientras uno enfoca la linterna, el otro observa todo lo que queda en la sombra. Y lo que parece olvido o distracción, muchas veces es solo procesamiento en segundo plano. Tu mente sigue observando, incluso cuando tú crees que no. Esto explica por qué a veces recordamos detalles aparentemente insignificantes días después, o por qué algo nos da mala espina sin saber por qué. Tu subconsciente notó una expresión, un tono, un gesto, y lo guardó. Luego, cuando lo necesitas, lo saca a la superficie en forma de intuición. Entrenar la atención no significa forzarla, sino aprender a escuchar ese diálogo silencioso entre lo consciente y lo subconsciente. Prestar atención plena a lo que haces, observar sin prisa, notar cómo te sientes. Porque cuanto más consciente eres de tu foco,
más alineado estás con esa parte profunda que realmente percibe el mundo. Al final, la atención selectiva no es un límite, es una forma de protección. Es el modo en que tu mente organiza el caos para que la realidad no te abrume. Pero también es una puerta. Si aprendes a mover el haz de luz, a veces descubrirás cosas que siempre estuvieron ahí, esperando a ser vistas. La consolidación de aprendizaje emocional. Mientras dormimos, la mente no solo descansa, también procesa emociones y experiencias, consolidando aprendizajes que pueden influir en nuestra vida diaria. La consolidación de aprendizaje emocional es un proceso en el que el cerebro integra sensaciones, recuerdos y sentimientos, fortaleciendo la capacidad de responder de manera más equilibrada ante situaciones futuras. Durante el sueño REM, las emociones se reorganizan y se conectan con recuerdos relacionados, ayudando a interpretar experiencias pasadas y a extraer lecciones de ellas. Por ejemplo, una situación estresante vivida durante el día puede transformarse en un aprendizaje subconsciente, de manera que al despertar tengamos una comprensión más clara de cómo manejarla, con menos reactividad y más serenidad. Este proceso también influye en la regulación emocional. Dormir bien permite que la mente reduzca la intensidad de emociones negativas y potencie las positivas, fortaleciendo la resiliencia y la estabilidad mental. De hecho, la falta de sueño o un descanso interrumpido dificulta esta consolidación, lo que explica por qué enfrentamos los desafíos diarios con menos paciencia o claridad cuando hemos dormido mal. Además, la consolidación de aprendizaje emocional no se limita a experiencias conscientes, también trabaja con emociones implícitas y recuerdos subconscientes. De esta manera, el cerebro refuerza patrones adaptativos, aprende a anticipar situaciones y a responder de manera más inteligente ante estímulos similares en el futuro. Por eso, incluso sin esfuerzo consciente, dormir correctamente contribuye al crecimiento personal y al fortalecimiento de la inteligencia emocional. Integrar hábitos que fomenten un sueño reparador, como mantener rutinas de descanso, un entorno tranquilo y pensamientos positivos antes de dormir, potencia este proceso. La mente, libre de distracciones externas, puede trabajar eficazmente para reorganizar emociones, reforzar aprendizajes y preparar estrategias internas para enfrentar la vida con más equilibrio y creatividad. En resumen, el sueño es un laboratorio emocional donde se consolidan aprendizajes, se regulan emociones y se fortalece la resiliencia. Aprovecharlo nos permite despertar con una mente más clara, flexible y capaz de gestionar experiencias complejas de manera inteligente y armoniosa. El efecto placebo mientras dormimos. Hay algo muy misterioso en el poder de la mente. A veces, sin darnos cuenta, puede sanar, calmar o mejorar nuestro cuerpo con solo creer que algo funcionará. Ese fenómeno es lo que conocemos como efecto placebo. Pero lo realmente fascinante es que este poder no desaparece cuando dormimos, al contrario, puede volverse aún más fuerte. Durante el día, la mente racional analiza, duda y cuestiona. Pero al dormir, esa parte crítica se apaga poco a poco y el subconsciente toma el control. En ese estado más abierto y receptivo, las creencias, incluso las más pequeñas, pueden influir en procesos físicos y emocionales de manera sorprendente. Imagina que tomas un vaso de agua antes de dormir, pero te dices a ti mismo, esto me ayudará a descansar profundamente. No hay nada especial en el agua, pero el simple acto de creer que servirá, cambia la expectativa del cuerpo. Tu respiración se hace más lenta, los músculos se relajan, el cerebro interpreta esa señal como un permiso para descansar. No es magia, es biología dirigida por creencias. Estudios sobre el efecto placebo han demostrado que el cuerpo puede liberar endorfinas, reducir el estrés e incluso mejorar la respuesta inmunitaria solo por la expectativa de bienestar. Ahora bien,
cuando dormimos, el cerebro no está inactivo, sigue regulando hormonas, reparando tejidos y procesando emociones. Si al entrar en ese estado dejamos una semilla mental de calma o curación, esa idea puede acompañar todo el ciclo del sueño. Piensa en esto, si el pensamiento negativo puede producir insomnio o tensión muscular, ¿por qué no podría una creencia positiva favorecer el descanso y la recuperación? La diferencia está en la dirección que damos a nuestra mente. De hecho, algunas terapias modernas del sueño aprovechan esta idea. Se basan en autosugestiones positivas antes de dormir, frases cortas como mi cuerpo sabe descansar, mi mente se suelta y confía, cada respiración me lleva más profundo. Al repetirlas con intención y sin forzar, el cerebro las asimila como una instrucción real. Es como si el efecto placebo se transformara en un aliado invisible que trabaja mientras duermes. Tu cuerpo responde a la creencia de que algo lo está ayudando, y en cierto modo, esa creencia se convierte en una medicina interior. Esto no significa que el efecto placebo pueda reemplazar tratamientos reales, claro. Pero si nos recuerda algo importante, la mente tiene un papel activo en la salud, incluso cuando no somos del todo conscientes. En el fondo, todos llevamos dentro un sistema de curación silencioso, esperando que le demos permiso para actuar. Y ese permiso suele venir en forma de pensamiento, de emoción o de simple confianza. Así que esta noche, cuando te prepares para dormir, puedes probar un pequeño experimento. No necesitas nada más que una idea, mi descanso será reparador, mi mente sabrá renovarse. Puede parecer un gesto mínimo, pero si el cerebro lo cree, el cuerpo lo seguirá. El efecto de la música en el subconsciente mientras dormimos. Mientras dormimos, nuestra mente sigue siendo receptiva a estímulos externos, y la música es uno de los más poderosos. Sonidos suaves o melodías relajantes pueden influir en nuestro subconsciente, ayudando a organizar recuerdos, reforzar hábitos y hasta mejorar la creatividad. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestro cerebro procesa los tonos, ritmos y patrones, y los integra en nuestra actividad mental nocturna. La música puede modular emociones y sensaciones, calmando la ansiedad y fomentando un sueño más profundo y reparador. Al mismo tiempo, puede servir como un ancla para asociar ciertos sentimientos positivos o motivaciones con experiencias específicas, un proceso que ocurre de manera natural y automática mientras descansamos. Por ejemplo, escuchar melodías tranquilas mientras repasamos mentalmente objetivos puede reforzar nuestra conexión con esas metas en el subconsciente. Estudios muestran que la exposición a música durante el sueño puede ayudar a consolidar memoria procedural, como aprender movimientos de danza, habilidades deportivas o incluso recordar información académica. La mente subconsciente utiliza estos estímulos para reforzar conexiones neuronales, integrando aprendizajes previos y preparando la mente para actuar de manera más fluida al despertar. Además, la música puede potenciar la imaginación y los sueños lúcidos. Melodías o sonidos recurrentes pueden aparecer de manera simbólica en los sueños, reforzando la creatividad y facilitando insights que quizá no surgirían durante la vigilia. Por eso, muchas personas notan que dormir con música suave les ayuda a resolver problemas, generar ideas o simplemente despertarse con mayor claridad mental. Elegir cuidadosamente el tipo de música es clave. Tonos suaves, ritmos pausados y melodías sin sobresaltos promueven un estado de calma, mientras que sonidos abruptos o canciones muy estimulantes podrían interrumpir el sueño y generar tensión. Incluso reproducir grabaciones de afirmaciones positivas o metas puede reforzar la programación subconsciente durante la noche. En definitiva, la música es mucho más que un acompañamiento para dormir. Se convierte en una herramienta para interactuar con el subconsciente, consolidar aprendizajes, regular emociones y potenciar la creatividad.
Aprovechar este recurso nos permite utilizar la noche como un espacio activo de crecimiento mental, donde la mente trabaja mientras el cuerpo descansa y la imaginación florece. La memoria emocional durante el descanso. A veces no recordamos los detalles de un día, pero sí cómo nos hizo sentir. Tal vez no recordamos las palabras exactas de una conversación, pero sí la sensación de alegría, tristeza o culpa que nos dejó. Eso es la memoria emocional, la parte de nosotros que guarda sentimientos más que datos, sensaciones más que hechos. Y lo interesante es que, mientras dormimos, esa memoria sigue trabajando en silencio. Durante el sueño, el cerebro no descansa por completo. En realidad, está muy ocupado organizando las experiencias del día, y las emociones juegan un papel protagonista en ese proceso. Las investigaciones muestran que, mientras dormimos, el cerebro reactiva los recuerdos que tienen una carga emocional más fuerte. Es como si revisara las escenas más importantes del día, aquellas que realmente nos afectaron, para decidir qué conservar y qué dejar ir. Por ejemplo, si has tenido una discusión o un momento de felicidad intensa, es probable que esa emoción se vuelva a procesar durante la noche. No de manera consciente, sino a través de los sueños o de una actividad cerebral sutil que reordena la información. El propósito de este proceso no es solo recordar, sino equilibrar. La mente busca reducir la intensidad de las emociones negativas y reforzar las positivas, para que al despertar estemos un poco más estables. Es curioso cómo algo tan simple como dormir puede tener un efecto tan profundo en nuestro bienestar emocional. Después de una noche difícil, los problemas no desaparecen, pero suelen parecer menos pesados. Y eso ocurre porque el cerebro ha hecho su trabajo de digestión emocional, ha desactivado parte de la carga que nos impide pensar con claridad. El sueño actúa como un filtro natural, ayudándonos a entender y aceptar lo que vivimos. Los sueños también juegan su papel. A veces nos muestran emociones que no queremos enfrentar despiertos. Un miedo, una pérdida, una culpa. En otras ocasiones, nos ofrecen consuelo o nos hacen revivir momentos felices. Cada sueño, por extraño que parezca, tiene una función: permitir que nuestro subconsciente explore, libere o acomode emociones que no caben en la vida consciente. Dormir, entonces, no es solo descansar. Es sanar. Es dejar que el cerebro haga de terapeuta silencioso, revisando cada emoción con paciencia, colocándola en su lugar, suavizando los bordes más afilados. Por eso, cuando dormimos bien, no solo nos sentimos más lúcidos, también nos sentimos más en paz. Y aunque no siempre lo notemos, esa serenidad que aparece al despertar es el resultado de horas de trabajo interno. Mientras soñamos, nuestro cerebro cuida de nuestras emociones, como quien arregla un jardín de noche para que, al amanecer, todo vuelva a florecer. La percepción del riesgo y decisiones nocturnas. Durante el día, nuestra mente consciente evalúa riesgos constantemente, al cruzar la calle, al tomar decisiones financieras o incluso al hablar con alguien. Pero lo que muchos no saben es que nuestra mente subconsciente también evalúa riesgos, y lo hace incluso mientras dormimos. La noche ofrece un espacio único para procesar información, analizar experiencias pasadas y anticipar posibles consecuencias, sin que estemos totalmente conscientes de ello. Cuando dormimos, especialmente en las fases profundas del sueño, el cerebro sigue funcionando activamente. Procesa emociones, recuerdos y escenarios hipotéticos, evaluando lo que podría ser peligroso o beneficioso. Es como un laboratorio interno donde la mente practica la toma de decisiones. Por ejemplo, después de una experiencia complicada durante el día, el subconsciente puede reorganizar la información mientras soñamos, ayudándonos a reconocer patrones que nos orienten hacia decisiones más seguras al despertar.
La percepción del riesgo también está influida por emociones que permanecen latentes en el subconsciente. El miedo, la ansiedad o incluso la confianza se procesan durante la noche, modulando nuestra forma de interpretar situaciones similares en el futuro. Esto explica por qué a veces, después de dormir, vemos con mayor claridad soluciones a problemas que antes nos parecían confusos o arriesgados. La mente ha tenido tiempo de reorganizar datos y emociones sin la presión del momento. Además, la capacidad de imaginar escenarios futuros mientras dormimos, aunque sea de forma fragmentada en los sueños, permite ensayar mentalmente diferentes acciones y sus posibles consecuencias. No necesitamos tomar decisiones activas para beneficiarnos, simplemente el subconsciente trabaja como un simulador, probando caminos y ajustando estrategias que luego se reflejarán en nuestra vida consciente. Este proceso silencioso puede aumentar la seguridad de nuestras decisiones, reducir impulsos riesgosos y mejorar la planificación. Incluso pequeños hábitos antes de dormir influyen en esta evaluación de riesgos. Reflexionar sobre el día, repasar situaciones importantes o visualizar decisiones que debemos tomar ayuda al cerebro a integrar información de manera más organizada. De esta manera, al despertar, nos sentimos más preparados, menos reactivos y con una percepción del riesgo más equilibrada. Dormir, entonces, no es solo un descanso físico, es un entrenamiento silencioso para la mente. Mientras cerramos los ojos, nuestra mente subconsciente evalúa, simula y prepara estrategias para enfrentar la vida con mayor claridad y seguridad. Aprovechar la noche para cuidar pensamientos y emociones es, en esencia, cuidar nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y seguras. El papel de las emociones positivas en el sueño reparador. El estado emocional que llevamos al dormir influye de manera sorprendente en cómo nuestra mente procesa la información durante la noche. Las emociones positivas, como la gratitud, la alegría o la calma, preparan al cerebro para un descanso más profundo y reparador, mientras que emociones negativas pueden fragmentar el sueño y limitar los beneficios subconscientes que obtenemos mientras dormimos. Cuando nos acostamos con una sensación de bienestar, la mente aprovecha para consolidar recuerdos y aprendizajes sin la interferencia del estrés o la ansiedad. Esta regulación emocional nocturna permite que, al despertar, nuestra capacidad de tomar decisiones, resolver problemas y gestionar emociones sea más equilibrada y eficiente. Incluso pequeños rituales positivos antes de dormir, como reflexionar sobre momentos agradables del día o practicar respiración profunda, pueden tener un efecto notable en la calidad del descanso. El sueño reparador con emociones positivas también potencia la creatividad. Durante la noche, la mente organiza experiencias y emociones de forma simbólica, conectando ideas y recuerdos que a menudo permanecen inconexos durante el día. Así, un estado emocional favorable no solo mejora la sensación de descanso, sino que también potencia la resolución creativa de problemas y la imaginación subconsciente. Además, las emociones positivas durante la noche refuerzan la resiliencia mental. Ayudan a amortiguar el impacto de situaciones estresantes y facilitan la integración de experiencias difíciles, permitiendo que la mente encuentre sentido y equilibrio sin la necesidad de esfuerzo consciente. Este proceso natural contribuye a una mayor estabilidad emocional y a un despertar más sereno. El subconsciente utiliza cada fase del sueño para reorganizar información emocional y un estado positivo maximiza esta eficiencia. Por ello, cuidar el ánimo antes de dormir no es solo un consejo de bienestar, sino una herramienta para mejorar la salud mental, consolidar aprendizajes, estimular la creatividad y fortalecer la mente de manera integral. En definitiva, cultivar emociones positivas antes de dormir convierte el sueño en un aliado activo de la mente, donde el descanso físico se combina con la regeneración emocional y el crecimiento subconsciente,
haciendo que cada noche la mente trabaje de manera más armoniosa y provechosa. La metacognición y la reflexión inconsciente. Mientras dormimos, nuestra mente no solo organiza recuerdos y emociones, sino que también reflexiona sobre su propio funcionamiento. Esto es lo que llamamos metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos, evaluar cómo aprendemos, cómo tomamos decisiones y cómo percibimos el mundo. Durante el descanso, este proceso ocurre de manera inconsciente, pero sus efectos pueden ser sorprendentes al despertar. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestro cerebro revisa estrategias que usamos durante el día, analiza errores y ensaya soluciones a problemas pendientes. Es como si tuviera un laboratorio interno donde evalúa lo que funcionó, lo que no y cómo podemos mejorar. Este tipo de reflexión silenciosa ayuda a ajustar comportamientos, fortalecer habilidades y preparar la mente para enfrentar situaciones similares en el futuro con mayor claridad y eficacia. La metacognición nocturna también permite integrar emociones y recuerdos de manera más organizada. Por ejemplo, si durante el día experimentamos frustración o ansiedad, el cerebro puede evaluar inconscientemente cómo respondimos y buscar patrones que nos ayuden a reaccionar de forma más equilibrada la próxima vez. Es un entrenamiento interno que no requiere esfuerzo consciente, pero que influye en nuestra capacidad de aprender y adaptarnos. Este proceso se ve reforzado por hábitos antes de dormir. Tomarse unos minutos para reflexionar sobre el día, escribir pensamientos o simplemente relajarse puede proporcionarle al cerebro material que facilite la reflexión inconsciente. Incluso actividades ligeras de visualización o meditación pueden potenciar la metacognición, permitiendo que nuestra mente trabaje mientras descansamos, reorganizando información y consolidando aprendizajes. Lo fascinante es que esta reflexión inconsciente no se limita a problemas prácticos, también influye en nuestra comprensión emocional y en la percepción de nosotros mismos. Durante el sueño, evaluamos emociones, intenciones y motivaciones, ajustando nuestra narrativa interna de forma que al despertar podamos sentir mayor claridad, calma y autocomprensión. En resumen, la metacognición nocturna es un proceso silencioso pero poderoso. Mientras dormimos, nuestro cerebro analiza cómo pensamos, sentimos y aprendemos, preparándonos para enfrentar desafíos con más conciencia y equilibrio. Cuidar la calidad del sueño y la calma antes de dormir le da al subconsciente la mejor oportunidad para reflexionar de manera eficaz, ayudándonos a despertar más enfocados, tranquilos y preparados para el día. La mente y la resolución creativa de problemas. ¿Te ha pasado alguna vez que llevas horas intentando resolver algo y justo cuando dejas de pensarlo, de repente, la respuesta aparece sola? Ese instante de claridad no es magia. Es tu mente trabajando en silencio mientras tú crees que descansas. Cuando dormimos, el cerebro no se apaga. En realidad, sigue procesando información, conectando ideas y reorganizando recuerdos. Lo que durante el día parecía confuso o sin salida, por la noche encuentra un orden diferente. Es como si el subconsciente tomara las piezas del rompecabezas y las colocara en su lugar, sin la presión del pensamiento lógico que domina cuando estamos despiertos. Durante la fase REM, la actividad cerebral se vuelve sorprendentemente parecida a la de la vigilia. Las redes neuronales encargadas de la imaginación y la asociación de ideas se activan con fuerza. En ese estado, la mente combina conceptos, recuerdos y emociones sin las reglas del pensamiento racional. De ahí que, a veces, despertemos con una idea nueva, una solución inesperada o una sensación de claridad ante algo que nos preocupaba. Grandes inventos y descubrimientos nacieron de esa inteligencia dormida. Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday. El químico Friedrich Kekulé visualizó la estructura del benceno en un sueño con serpientes que se mordían la cola.
Albert Einstein solía decir que muchas de sus ideas le llegaban en momentos de relajación, cuando la mente dejaba de forzar las respuestas. Pero este fenómeno no ocurre solo en genios. Todos tenemos ese potencial. Cada noche, nuestro subconsciente repasa problemas pendientes, analiza emociones sin resolver y prueba mentalmente soluciones alternativas. Cuando despertamos, a veces no recordamos los sueños, pero sí sentimos que algo se ha ordenado dentro. Por eso, dejar reposar una idea o un problema antes de dormir puede ser una estrategia poderosa. Si alimentas tu mente con la información correcta, leer un poco sobre el tema, reflexionar suavemente sin ansiedad, durante la noche tu subconsciente continuará el trabajo por ti. Y muchas veces, al abrir los ojos, la solución aparece, casi como un susurro. El sueño funciona como un terreno fértil donde las ideas germinan sin esfuerzo. Es el espacio donde el pensamiento lineal se relaja y la creatividad puede respirar. Y cuanto más descansado está el cerebro, más conexiones nuevas es capaz de generar. Así que la próxima vez que sientas un bloqueo, no fuerces tu mente. Dale tiempo. Apaga las luces, respira profundo y deja que el subconsciente haga lo suyo. Porque incluso cuando duermes, tu mente sigue trabajando, buscando caminos, construyendo respuestas. En silencio, pero con una claridad que solo la calma nocturna puede revelar. La memoria procedimental y el aprendizaje motor. Hay una parte de la mente que trabaja en silencio, como si supiera moverse sin pedir permiso. Es la memoria procedimental, esa que guarda todo lo que aprendemos a hacer con el cuerpo, sin necesidad de pensarlo. Gracias a ella puedes caminar sin mirar los pies, escribir sin pensar en cada letra o mantener el equilibrio en una bicicleta después de años sin tocar una. No se trata de recuerdos con imágenes o palabras, sino de movimientos, de hábitos profundos que se instalan en el sistema nervioso. Es como si el cerebro tuviera un pequeño manual de instrucciones que no puedes leer, pero que siempre está ahí, listo para guiarte. Y aunque parece que solo se entrena mientras practicas, la verdad es que mejora sobre todo mientras duermes. Cuando te vas a la cama, tu cuerpo se relaja, pero tu cerebro no deja de trabajar. Durante ciertas fases del sueño, sobre todo en el sueño profundo y en el REM, el cerebro repite los patrones que aprendió durante el día, reforzando las conexiones que hacen posible que esos movimientos o habilidades se vuelvan más naturales. Por eso muchas veces, después de un día practicando algo nuevo, al despertar te das cuenta de que lo haces mejor, aunque no lo hayas tocado desde la noche anterior. Dormir es una especie de entrenamiento invisible. Lo que de día cuesta, de noche se asienta. Imagina a alguien aprendiendo una coreografía o practicando acordes en una guitarra. Durante el día, comete errores, repite, se frustra. Pero esa misma noche, mientras duerme, el cerebro repasa la secuencia una y otra vez, como si estuviera editando los fallos y puliendo los movimientos. Al día siguiente, sin saber por qué, todo fluye mejor. Lo mismo ocurre con el aprendizaje de un idioma, con la escritura o incluso con la manera en que reaccionamos ante ciertas situaciones. Las repeticiones se transforman en memoria muscular, en reflejos, en respuestas naturales. Y lo que antes requería toda tu atención, poco a poco se convierte en algo automático. Dormir no solo te da descanso, también te enseña. Cada noche, el cerebro limpia el desorden, guarda lo importante y fortalece lo que considera útil. En ese silencio nocturno, mientras todo parece quieto, las neuronas siguen hablando entre sí, reconstruyendo los caminos del aprendizaje. Así, el sueño y la práctica se convierten en aliados. Uno entrena al cuerpo, el otro perfecciona la mente. Y sin que te des cuenta, poco a poco te transformas en alguien que ya no piensa para hacer, sino que simplemente hace.
Esa es la verdadera magia de la memoria procedimental, convertir lo aprendido en una extensión natural de ti mismo. Hipnagogia, el estado entre la vigilia y el sueño. Hay un momento, justo antes de quedarnos dormidos, en el que la mente comienza a comportarse de una forma curiosa. No estamos completamente despiertos, pero tampoco dormidos. Es un estado intermedio, un territorio difuso entre la vigilia y el sueño llamado hipnagogia. Durante este breve lapso, el cerebro empieza a desconectarse de la realidad exterior y a sumergirse en su propio universo. Los pensamientos se vuelven más fluidos, las imágenes mentales aparecen y desaparecen con rapidez, y los límites entre lo real y lo imaginado se desdibujan. Es un momento en el que el subconsciente empieza a tomar la palabra, mientras la mente racional se retira poco a poco. En la hipnagogia pueden aparecer luces, sonidos, sensaciones o incluso fragmentos de sueños. Algunas personas escuchan su nombre, otras sienten que flotan o que están cayendo. Estas experiencias son normales, son el reflejo de un cerebro que se encuentra entre dos mundos, procesando los restos del día mientras se prepara para el descanso profundo. Pero este estado no solo es interesante por su rareza. A lo largo de la historia, muchos artistas, inventores y científicos lo han aprovechado para estimular su creatividad. Thomas Edison, por ejemplo, solía dormitar con una bola de metal en la mano. Cuando comenzaba a quedarse dormido, la bola caía y lo despertaba justo en ese instante hipnagógico, permitiéndole capturar las ideas o imágenes que surgían en su mente. La hipnagogia es una ventana hacia el subconsciente. En ese punto, la mente racional deja de juzgar y el flujo de pensamientos se vuelve libre. Es como si el cerebro se diera permiso para jugar, mezclar conceptos, recordar sin control y crear sin límites. Por eso, muchas veces, justo antes de dormir, encontramos soluciones a problemas que durante el día parecían imposibles. Este estado también nos muestra algo profundo sobre la naturaleza de la mente, que no todo lo valioso ocurre en la plena conciencia. A veces, las mejores ideas, los recuerdos más vivos o los pensamientos más reveladores surgen justo en el umbral del sueño, cuando bajamos la guardia y permitimos que la mente haga lo suyo. La hipnagogia nos recuerda que entre la lógica y el sueño existe un espacio de enorme riqueza mental. Un territorio silencioso donde la imaginación se mezcla con la memoria y donde, sin darnos cuenta, aprendemos a pensar de otra manera. La disonancia cognitiva y los procesos nocturnos. Hay noches en las que cuesta dormir, no porque tengamos insomnio, sino porque algo dentro de nosotros no encaja. Damos vueltas en la cama, repasamos conversaciones, decisiones o pensamientos, intentando encontrar una explicación que nos deje tranquilos. Esa incomodidad interna tiene un nombre: disonancia cognitiva. Es la tensión que sentimos cuando lo que hacemos, pensamos o creemos no encaja del todo entre sí. Durante el día, la mente está llena de distracciones. Trabajo, conversaciones, pantallas, ruido. Pero cuando llega la noche y el mundo se apaga, esa calma silenciosa hace que los pensamientos choquen entre sí sin filtros. Es entonces cuando aparece la disonancia más claramente, cuando el subconsciente empieza a analizar lo que no se resolvió mientras estábamos despiertos. Por ejemplo, imagina que alguien se considera una persona honesta, pero ha mentido en algo importante. Durante el día puede justificarlo con 1000 razones. Pero en la soledad de la noche, esa justificación se tambalea. El cerebro busca cerrar la brecha entre lo que piensa de sí mismo y lo que realmente ha hecho. Y lo curioso es que muchas veces lo logra, modificando la historia. A veces cambiamos nuestros recuerdos o reinterpretamos nuestras acciones para poder dormir tranquilos. El sueño cumple un papel esencial en este proceso.
Mientras dormimos, especialmente durante el sueño REM, el cerebro revisa experiencias y emociones, intentando integrarlas de forma coherente. Es como si hiciera un trabajo de edición emocional, recorta, une, justifica y reescribe hasta que la historia encaje mejor con nuestra identidad. De esa manera, la disonancia se reduce, aunque no siempre se resuelva del todo. Sin embargo, no toda disonancia es negativa. En cierto sentido, es una señal de crecimiento. Esa incomodidad mental indica que hay algo dentro de nosotros que necesita cambiar. A veces, una noche inquieta puede ser el primer paso hacia una reflexión más profunda o una decisión que llevábamos tiempo evitando. Cuando la mente no encuentra paz, es porque intenta empujarnos hacia una versión más coherente de nosotros mismos. El subconsciente participa activamente en esto. No solo analiza, sino que plantea soluciones. En sueños, podemos ver representaciones simbólicas de esa lucha interna, laberintos, personas duplicadas, situaciones repetidas. Son formas en que el cerebro traduce el conflicto en imágenes para procesarlo mejor. Y aunque no siempre lo entendamos al despertar, ese trabajo silencioso deja una huella emocional real. En cierto modo, cada noche somos como escritores de nuestra propia historia mental. Y la disonancia cognitiva es el editor incómodo que insiste en que algo no cuadra, en que hay que revisar un capítulo antes de seguir adelante. Tal vez, si escucháramos con más atención lo que esa voz nocturna intenta decirnos, podríamos dormir no solo con los ojos cerrados, sino también con la conciencia en calma. Los estímulos externos y su integración subconsciente. Cada noche, mientras el cuerpo reposa y el mundo parece quedarse en silencio, la mente sigue despierta en sus propios términos. Aunque nuestros ojos estén cerrados y parezca que el entorno desaparece, el cerebro continúa procesando información del exterior. Sonidos, temperaturas, luces tenues, olores, todo sigue registrándose, solo que de una forma más sutil, más profunda, casi invisible para la conciencia. Durante el sueño, los estímulos externos no desaparecen, se filtran. El cerebro actúa como un guardián que decide qué señales pueden entrar en su territorio onírico y cuáles deben quedar fuera. Por eso a veces un sonido del ambiente se transforma en parte del sueño, el timbre del teléfono se convierte en el llanto de un bebé o el ruido del viento en el rugido de una tormenta dentro de nuestra mente. Esta capacidad de integrar la realidad en la narrativa del sueño muestra cuán permeable sigue siendo nuestro subconsciente, incluso en reposo. El subconsciente no se apaga, reorganiza. Toma fragmentos de lo que oye o siente y los mezcla con recuerdos, emociones o pensamientos pendientes. Así, los estímulos externos se convierten en materia prima para la imaginación, afectando de manera indirecta al contenido de los sueños o incluso al estado emocional con el que despertamos. Un ruido constante, por ejemplo, puede mantenernos en fases de sueño más livianas, haciendo que la mente no logre sumergirse del todo en la reparación profunda que necesita. Por el contrario, sonidos rítmicos y suaves, como el mar o la lluvia, pueden sincronizarse con el ritmo cerebral y favorecer la calma. Lo curioso es que, incluso cuando dormimos profundamente, el cerebro sigue evaluando la seguridad del entorno. Es una herencia ancestral, una parte de nosotros siempre está atenta por si algo cambia, por si una señal indica peligro. De ahí que, aunque estemos en reposo, reaccionemos rápido a un ruido inesperado o al sonido de nuestro propio nombre. Es la mente velando por la supervivencia, integrando sin descanso el mundo que la rodea. Comprender cómo el subconsciente absorbe y transforma los estímulos externos nos invita a cuidar el entorno en el que dormimos. La luz, la temperatura, los sonidos o incluso los pensamientos con los que nos vamos a la cama moldean lo que ocurre dentro de nosotros cuando todo parece en calma. Dormir no es desconectarse, es confiar en que la mente sabrá qué conservar,
que transformar y que dejar ir. La narrativa interna mientras dormimos. Mientras dormimos, nuestra mente no se apaga, de hecho, sigue contando historias, solo que ahora la narrativa es más libre y silenciosa. La narrativa interna es ese hilo invisible que conecta pensamientos, emociones y recuerdos mientras descansamos, y tiene un efecto profundo en cómo percibimos la realidad al despertar. Durante la noche, el cerebro organiza experiencias, crea conexiones y ensaya escenarios futuros, como si fuera un escritor que reescribe constantemente la historia de nuestra vida desde adentro. Este proceso no siempre es consciente. En los sueños, las historias pueden aparecer fragmentadas, mezclando recuerdos recientes con emociones antiguas o con deseos que aún no se han materializado. Cada escena, cada sensación, contribuye a que nuestro subconsciente haga sentido de lo vivido. La narrativa interna es como un espejo que refleja nuestro mundo interior, permitiéndonos procesar emociones complejas y encontrar coherencia entre lo que sentimos y lo que experimentamos. Lo interesante es que esta narrativa influye directamente en nuestra percepción y comportamiento. Por ejemplo, si durante el sueño nuestro subconsciente repasa un conflicto interpersonal, la mente puede reorganizar la historia de manera más comprensiva, suavizando emociones negativas o resaltando aprendizajes. Al despertar, la interpretación de los hechos puede ser más equilibrada y nuestra reacción más calmada. Es como si la mente estuviera editando un guión emocional mientras dormimos, para ayudarnos a enfrentar el día siguiente con mayor claridad y serenidad. La narrativa interna también sirve como entrenamiento creativo. Mientras soñamos, el cerebro combina ideas, recuerdos y emociones de formas inesperadas, generando soluciones originales a problemas que parecían complejos. Muchos descubrimientos e insights surgen de esta mezcla silenciosa de información que ocurre mientras descansamos sin darnos cuenta. Nuestro subconsciente actúa como un editor y creador a la vez, probando distintos caminos y perspectivas. Pequeños hábitos antes de dormir pueden potenciar la narrativa interna. Reflexionar sobre el día, escribir pensamientos o simplemente relajarse y pensar en situaciones positivas le da al cerebro material para procesar. Así, los sueños y la narrativa interna se vuelven herramientas poderosas para organizar emociones, integrar experiencias y preparar la mente para el día que viene. En pocas palabras, mientras dormimos, la narrativa interna es un hilo invisible que conecta nuestra historia personal, emociones y aprendizaje. Prestar atención a nuestros pensamientos y emociones antes de dormir permite que el subconsciente trabaje a nuestro favor, construyendo relatos internos que nos ayudan a entendernos mejor, resolver conflictos internos y despertar con mayor claridad y serenidad. El efecto Zeigarnik y las tareas inconclusas. Hay pensamientos que simplemente no nos dejan en paz. Una conversación que no terminamos, una tarea que dejamos a medias, una decisión que seguimos posponiendo. No importa cuánto intentemos distraernos, esas cosas vuelven una y otra vez a la mente. Ese fenómeno tiene un nombre, el efecto Zeigarnik. Este efecto fue descubierto por la psicóloga Bluma Zeigarnik a principios del siglo XX. Ella observó algo curioso: los camareros recordaban mucho mejor las órdenes de los clientes que aún no habían pagado, pero una vez cerraban la cuenta, olvidaban rápidamente los detalles. Su mente retenía solo lo que estaba pendiente. En el momento en que la tarea se completaba, esa información dejaba de ser relevante y se borraba de la memoria activa. El cerebro, en su intento de mantener el control, crea una especie de tensión mental cuando algo queda inconcluso. Es como si dejara un pequeño hilo suelto al que vuelve de vez en cuando, intentando cerrarlo. Esa incomodidad es la que nos empuja a terminar las cosas. De alguna forma, la mente no soporta el vacío narrativo, necesita un cierre. Pero este efecto también tiene una cara positiva.
mantener una tarea incompleta puede servir como un recordatorio inconsciente que impulsa la acción. Por ejemplo, si comienzas un proyecto creativo y lo dejas a medias, tu cerebro seguirá procesándolo en segundo plano. Es posible que mientras caminas, cocinas o intentas dormir, te lleguen nuevas ideas o soluciones que antes no habías visto. La mente sigue trabajando en silencio hasta cerrar el ciclo. Sin embargo, cuando acumulamos demasiadas tareas abiertas, el efecto puede volverse una trampa. Esas pequeñas tensiones se acumulan y crean la sensación de carga mental, de tener mil cosas en la cabeza. El resultado es estrés, dificultad para concentrarse y esa sensación constante de no avanzar lo suficiente. Una forma sencilla de aliviarlo es cerrar mentalmente las tareas. No siempre es necesario terminarlas del todo, basta con escribir lo pendiente, definir un próximo paso o incluso decirse a uno mismo, esto lo retomaré mañana. El cerebro, al sentir que hay un plan, se calma y libera espacio. El efecto Zeigarnik nos recuerda algo esencial, nuestra mente busca coherencia. Le gusta que las historias tengan principio y fin. Cuando dejamos algo sin concluir, esa historia sigue viva dentro de nosotros, pidiendo atención. Aprender a gestionar esas pequeñas incompletitudes es una manera poderosa de encontrar paz mental. Así que, la próxima vez que algo te ronde la cabeza sin parar, pregúntate, ¿qué hilo quedó suelto? A veces, basta con reconocerlo para que la mente pueda, por fin, descansar. La influencia de la luz y el entorno en la mente nocturna. Dormir no ocurre en aislamiento, la mente y el cuerpo responden a señales del entorno, y la luz es una de las más poderosas. La exposición a diferentes tipos de luz antes y durante el sueño influye directamente en los ritmos circadianos, que regulan ciclos de sueño y vigilia, así como la liberación de hormonas como la melatonina, fundamental para descansar profundamente. Luz brillante o azul, típica de pantallas y dispositivos electrónicos, puede retrasar la producción de melatonina y dificultar que el cerebro entre en fases profundas de sueño. Esto no solo afecta la calidad del descanso, sino que también interfiere con procesos subconscientes como la consolidación de recuerdos, la regulación emocional y la resolución de conflictos internos durante la noche. Por eso, controlar la iluminación antes de dormir es crucial para aprovechar todo el potencial de la mente mientras descansa. Además, el entorno físico influye en cómo el cerebro procesa estímulos externos. Sonidos suaves, temperatura adecuada y un espacio cómodo ayudan a que la mente permanezca receptiva de manera positiva, sin generar estrés ni interrupciones. Un ambiente tranquilo facilita que el subconsciente trabaje en tareas como reforzar hábitos, integrar experiencias emocionales y preparar soluciones creativas para problemas pendientes. Los efectos del entorno también se reflejan en los sueños. Una habitación bien oscura y silenciosa permite que la mente explore con mayor libertad escenarios oníricos, facilitando la introspección y la creatividad subconsciente. Por el contrario, ruidos inesperados o luces que interrumpen el sueño pueden fragmentar los ciclos nocturnos, reduciendo la eficacia de procesos mentales importantes que se desarrollan mientras dormimos. Curiosamente, incluso pequeñas modificaciones pueden potenciar la actividad nocturna de la mente. Ajustar la luz para que sea cálida y tenue, utilizar cortinas opacas y minimizar estímulos visuales y sonoros crea un entorno que favorece la integración subconsciente de información, la regulación emocional y la programación de metas. Así, el sueño se convierte en un aliado activo, no solo en descanso físico, sino también en fortalecimiento mental. En resumen, la luz y el entorno no son solo detalles estéticos, condicionan directamente cómo el cerebro procesa, organiza y optimiza experiencias mientras dormimos. Crear un espacio adecuado potencia la consolidación de recuerdos, la creatividad, la regulación emocional y el aprendizaje subconsciente,
haciendo que cada noche nuestra mente trabaje de manera más eficaz y armoniosa. La influencia del sueño en la percepción del tiempo. Seguramente te ha pasado que durante un sueño sientes que han pasado horas, aunque en realidad solo eran unos minutos. O al contrario, que una noche entera parece haber volado sin que te dieras cuenta. Esa sensación tiene una explicación. El sueño altera nuestra percepción del tiempo y el cerebro, mientras descansamos, maneja el reloj interno de manera muy diferente a cuando estamos despiertos. Durante la noche, especialmente en las fases de sueño REM, el cerebro procesa información de manera intensa pero a su propio ritmo. Las neuronas que registran secuencias de eventos y duración suelen desacelerarse o trabajar de forma distinta. Por eso, dentro del sueño, los episodios pueden sentirse más largos o más cortos de lo que son. Es un fenómeno natural que no solo explica nuestras experiencias oníricas, sino que también influye en cómo recordamos los eventos al despertar. La percepción del tiempo en los sueños tiene un efecto interesante en nuestra vida diaria. Mientras dormimos, el cerebro organiza recuerdos, emociones y aprendizajes, y lo hace en un tiempo subjetivo que puede ser mucho más rápido o más lento que el reloj real. Este ajuste ayuda a consolidar experiencias importantes, a priorizar recuerdos y a integrar información de manera más eficiente. En cierto sentido, el tiempo en los sueños es un aliado del aprendizaje y la memoria. Además, el sueño puede afectar cómo interpretamos la duración de los eventos cuando estamos despiertos. Por ejemplo, después de una noche de descanso profundo, ciertos días pueden parecer más largos, como si hubiéramos recargado nuestra atención y energía. Por el contrario, si el sueño fue interrumpido o de mala calidad, el tiempo puede sentirse más pesado, como si los minutos se arrastraran. Nuestro reloj interno depende mucho de la calidad y estructura del sueño. Los sueños lúcidos también tienen un efecto curioso sobre la percepción temporal. Cuando somos conscientes dentro del sueño, podemos experimentar minutos de vigilia en solo segundos de sueño real y viceversa. Esto demuestra lo maleable que es nuestra sensación del tiempo y cómo el cerebro puede crear realidades temporales que no coinciden con el mundo exterior. Es un recordatorio de que la percepción es subjetiva y que el sueño amplifica esa subjetividad de manera fascinante. Al comprender cómo el sueño influye en nuestra percepción del tiempo, también podemos aprovecharlo para mejorar la productividad y el bienestar. Una buena noche de descanso no solo nos hace sentir más alerta, sino que nos ayuda a percibir y organizar el tiempo de manera más eficiente, tanto dentro como fuera de los sueños. Cada noche, el reloj interno del cerebro se reajusta y con él, nuestra forma de experimentar el mundo al despertar. La inteligencia emocional y el descanso nocturno. Dormir no solo restaura el cuerpo, también repara el corazón emocional. Cada noche, mientras el cuerpo parece inmóvil, la mente trabaja silenciosamente para equilibrar lo que sentimos. En ese proceso, la inteligencia emocional, esa capacidad de comprender, manejar y responder a las emociones, juega un papel más profundo de lo que solemos imaginar. Durante el sueño, especialmente en la fase REM, el cerebro revisa los acontecimientos del día. No los repasa como si viera una película, sino que los reorganiza, les quita el peso emocional más intenso y los almacena de forma más equilibrada. Es una especie de terapia natural, una limpieza emocional que nos permite despertar con una mente más clara y con menos carga. Cuando dormimos bien, las regiones cerebrales encargadas de regular las emociones, como la amígdala y la corteza prefrontal, se comunican de forma más armoniosa. La amígdala, que reacciona ante el miedo, la ira o la tristeza, se calma. La corteza, más racional, recupera el control. Gracias a esa coordinación nocturna,
al día siguiente somos más pacientes, empáticos y capaces de tomar decisiones sin dejarnos arrastrar por impulsos. Pero cuando el descanso falla, ocurre justo lo contrario. La falta de sueño altera la inteligencia emocional, nos volvemos más irritables, más reactivos, menos tolerantes. Las pequeñas frustraciones se agrandan y las emociones se desbordan. Es como si la mente no hubiera tenido tiempo de reajustar su equilibrio durante la noche. El sueño actúa, en cierto modo, como un laboratorio emocional. Mientras soñamos, recreamos conflictos, deseos o preocupaciones, pero en un entorno seguro. Allí podemos ensayar respuestas, procesar pérdidas o explorar sentimientos reprimidos. Esta simulación onírica nos ayuda a adaptarnos mejor al mundo real, aunque no seamos conscientes de ello. Además, las emociones positivas también se benefician del descanso. Dormir bien fortalece la gratitud, la serenidad y la confianza, porque permite que el cerebro consolide recuerdos agradables con más intensidad que los negativos. Es un ciclo virtuoso. Dormir bien mejora la gestión emocional y una buena gestión emocional mejora, a su vez, la calidad del sueño. Cuidar la mente antes de dormir, evitar discusiones, reducir el estrés, practicar gratitud o relajación, tiene un impacto directo en esta relación. Porque la forma en que llegamos al sueño determina qué tipo de noche tendremos y, en consecuencia, qué tipo de día nos espera. Dormir no es solo cerrar los ojos. Es permitir que el alma se reorganice, que las emociones encuentren su sitio y que el corazón descanse. La inteligencia emocional no solo se entrena despiertos, también se cultiva, silenciosamente, mientras soñamos. La mente y la programación de metas subconscientes. En lo profundo de nuestra mente, más allá de los pensamientos conscientes, existe una parte que siempre está escuchando, el subconsciente. No se apaga cuando dormimos, ni siquiera cuando creemos no estar pensando en nada. Está ahí, registrando cada palabra, cada emoción, cada imagen. Y lo más fascinante es que puede aprender, reprogramarse y trabajar por nosotros, incluso mientras descansamos. El subconsciente funciona como un motor silencioso. Mientras la mente consciente se enfoca en lo inmediato, lo que hacemos, lo que decimos, lo que decidimos, el subconsciente procesa información a gran escala, busca patrones y conecta ideas. Es la parte que recuerda una solución al despertar o que nos impulsa a actuar de una forma que no entendemos del todo. Por eso, muchos científicos y psicólogos creen que gran parte de nuestras decisiones nacen de ahí, antes de que lleguen a la conciencia. Programar el subconsciente no es magia, aunque pueda parecerlo. Es un proceso natural en el que los pensamientos repetidos, las emociones intensas y las imágenes mentales dejan huellas profundas. Cuando repetimos una idea con suficiente convicción, por ejemplo, voy a lograrlo, puedo cambiar, soy capaz, esa afirmación se convierte en una instrucción que el subconsciente intenta cumplir. Durante el sueño, esa programación se refuerza, porque la mente está más receptiva y menos crítica. Por eso muchas prácticas de visualización o meditación antes de dormir funcionan tan bien. Al cerrar los ojos y enfocar la mente en una meta o en una emoción positiva, le damos al subconsciente una dirección clara. Es como plantar una semilla en la tierra fértil de la noche. Luego, mientras dormimos, esa idea germina lentamente, conectándose con recuerdos, emociones y creencias previas. Pero también ocurre lo contrario. Si llenamos la mente con preocupaciones o pensamientos negativos antes de dormir, eso es lo que el subconsciente seguirá procesando. No distingue entre lo que queremos y lo que tememos, solo responde a lo que le damos. Por eso, cuidar lo que pensamos antes de dormir es una forma de cuidar nuestro propio futuro mental. Imagina que cada noche fuera una oportunidad para programar tu mente hacia la calma, la confianza o el propósito.
No hace falta hacer grandes rituales, basta con cerrar los ojos y visualizar la versión de ti mismo que deseas construir. No se trata de forzar el cambio, sino de permitir que la mente interior trabaje a su ritmo, guiada por una intención clara. A veces, las metas más poderosas no nacen del esfuerzo consciente, sino de una conversación silenciosa con uno mismo. Dormir con un pensamiento positivo, con una imagen inspiradora o con una emoción serena, es como escribir un mensaje al subconsciente para que lo lea durante la noche. Y, sin que lo notemos, ese mensaje empieza a transformar nuestra forma de sentir, pensar y actuar al día siguiente.